Vamos a ver cómo medir la altura de una casa utilizando el teorema de Tales. Utilizaremos la sombra de la casa y la sombra de otro objeto de una persona. Tenemos la altura de la casa y vamos a usar la sombra para medir la altura de la casa. Aquí tenemos la sombra, cómo genera la sombra, la altura de la casa. Primero tenemos que ver lo de la sombra. Un error que debemos impedir es, por ejemplo, si queremos medir la sombra en este sentido, vemos la sombra voy a poner un recogedor, la sombra está hacia otra dirección. Entonces la medida de la sombra de la casa debe estar en la misma dirección que la medida de la sombra del objeto de lo que vayas a poner. Aquí puse un hilo para guiarme y medir la sombra de la casa en la misma dirección que la sombra del recogedor. Debe estar en la misma dirección. Vamos a resaltar algunas cosas. Por ejemplo, es importante ver lo de la sombra. Si tú mides la sombra de la casa en esta dirección y mides la sombra del recogedor en esta dirección, entonces los resultados van a estar mal. Tenemos que checar eso. El medir la sombra de la casa debe estar en la misma dirección que el medir la sombra del recogedor. En esta perspectiva que pongo aquí, yo medí la sombra de la casa en esta dirección porque la sombra del recogedor está en esa misma dirección. Puse este hilo para poder guiarme y hacerlo en lo más exacto posible. Si tú mides la sombra de la casa en otra dirección, por ejemplo así, en esta dirección, y la sombra del recogedor está en esta dirección, tus resultados van a estar mal. Ahora vamos gráficamente, vamos a hacer en libreta los dibujos. Tengo la casa, quiero calcular la altura, tenemos el sol va a generar una sombra con la casa, tenemos el recogedor, igual el sol va a generar una sombra con el recogedor, puede ser una escoba, puede ser una persona, es algo que puedas tú medir, tanto su altura como su sombra. Entonces aquí la pared con el suelo forma 90 grados, se supone que el recogedor también forma 90 grados, yo puse la escuadra, aquí ven la escuadra, 90 grados la pared con el suelo y 90 grados el recogedor con el suelo. Se forman dos triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 y son semejantes, y los triángulos semejantes por el teorema de Tales dice que son proporcionales. En la parte de abajo del video te voy a dejar el link para que veas el teorema de Tales. Ponemos los dibujos de los dos triángulos rectángulos. No conozco la altura. La altura de la casa la pongo como H y yo medí la sombra. La sombra que yo medí fue de 2.43 metros que generó la casa. Y el recogedor mide 70 centímetros de alto y genera una sombra de 30 centímetros. Entonces voy a hacer mi primera proporción de acuerdo al teorema de Tales. La altura sobre la base, H entre, y lo pongo en centímetros, 2.43 centímetros. 2.43 metros, lo pongo en centímetros, que serían 243. Esta proporción es igual a la otra proporción, altura sobre base, 70 sobre 30. Entonces ya tengo mi proporción, H sobre 2.43 y 70 sobre 30. Y como el 2.43 se está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces queda H igual, que es la altura, 70 por 2.43 entre 30. Multiplicamos 70 por 2.43, dividimos entre 30 y me da 567 centímetros. Entonces mi resultado es que la casa mide de altura 5.67 metros. Este sería el resultado. Como ves, la operación es muy sencilla. Lo que tienes que tener cuidado es a la hora de medir la sombra y el objeto que vas a utilizar. Si es una persona que esté bien derechita, para formar los 90 grados con el suelo, armar tus triángulos, y la proporción es muy sencilla, la operación matemática es muy sencilla. Este es el resultado. Te invito a que te suscribas al canal para que recibas más videos y entres a ver más videos.